propios de la vivencia que tenemos como familia. Y el día de hoy el tema número 4 se llama Antes que la casa quede vacía. Antes que la casa quede vacía. Estaba en lo correcto el boletín, ¿verdad? Vayamos al Salmo 127, por favor. Salmo 127. Salmo 127. Y voy a dar oportunidad a que las hermanas comiencen leyendo el versículo número 1, los hermanos el versículo 2, las hermanas el 3, los hermanos el 4 y las hermanas el 5. Voy a dar entrada a la lectura para que ustedes, hermanas, comiencen y vamos de forma antifonal. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque hermanos, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que habéis amado dará a Dios el sueño. Que aquí en la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no se apartaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Vamos a nuestro material. Ustedes van a tener ahí, voy leyendo los párrafos. Hay algunas palabras que hay que llenar, con la intención de que pongamos énfasis, pero también, ¿verdad?, de que pongamos no solamente la atención, sino podamos entender, ¿verdad?, y reflexionar sobre lo que estamos diciendo. Este hermoso salmo ilustra de forma significativa el valor que Dios tiene por la familia, pero también marca un ciclo. Si ustedes se dieron cuenta, en el Salmo 127, el versículo 4 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente. Es interesante que use esta metáfora de valentía y desarraigo, porque en realidad cuando un arquero lanza la saeta, pues prácticamente la está deshaciendo de ella. Una vez que ya sale del arco, pues el control solamente es aquel que se le dio al precisamente, ¿verdad?, lanzarla. Porque no está hablando de una situación de lanzar por lanzar, sino con una intencionalidad de dar dirección. Así que lo que podemos ver aquí también es interesante que use esta metáfora de valentía y desarraigo como quien apunta de forma intencional a un blanco en una separación de la saeta del arco. El ciclo normal de la familia es comprender a cabalidad que nuestros hijos tendrán que irse. Si usted tiene hijos, aunque sean bebés, tendrán que irse algún día. Tarde o temprano, así como la saeta es lanzada, y sin duda los padres tenemos que ser muy valientes para dejarlos ir, hayas sido madre soltera o hayas compartido la tarea con tu cónyuge, sin duda llegará ese momento. Algunos matrimonios quedarán como empezaron, uno frente al otro, y otros, quizá por las circunstancias vividas en el pasado, estarán solos, porque sabemos que en el transcurso a veces de la vida matrimonial se dan los divorcios, se dan las separaciones o la viudez, y quedarán solos para afrontar este ciclo de vida. Quizás por un matrimonio disuelto, por ejemplo, o por haber perdido a su cónyuge en el proceso. Algunas parejas cometieron el error de poner en segundo plano su relación matrimonial. Y ojo, para los que estamos casados, cometer el error de poner en segundo plano su relación matrimonial. Otras sufrieron la separación por infidelidad, incomprensión o abuso. Otras quizás porque perdieron a su cónyuge por una enfermedad o accidente. Sin lugar a dudas, es una experiencia de crisis. Y en ocasiones, algunas parejas piensan que ya no tiene sentido seguir juntos. Estas parejas no supieron prever
lo que vendría, en donde los hijos guardaron el primer plano de uno de los dos padres o de los dos. En ocasiones, nos enfrascamos tanto en nuestra responsabilidad como padres, que las prioridades cambian en el sentido relacional. Porque en realidad, ¿verdad?, los hijos vienen, y lo voy a poner así, como tal cual, ¿verdad?, lo vemos en nuestra realidad. Vienen ya sea por un matrimonio, ya sea incluso por situaciones que a veces no son controladas, que quizás sean en la juventud, quizás en cierta forma alguna irresponsabilidad, pero al fin y al cabo estamos aquí para ajustar algunos aspectos de vida, para que de aquí en adelante podamos nosotros marchar en equilibrio con las enseñanzas de Dios. Así que, hermanos, aquí en su material, observen, los hijos guardaron el primer plano de uno de los padres o de los dos. Y aunque se trata de una serie denominada Escuela para Padres, es indispensable entender, y ahí van a encontrar un espacio, que la solidez, es indispensable entender que la solidez de un matrimonio beneficiará a nuestros hijos. Este es el escenario que va a ayudar más en la familia. Sin embargo, hay otros escenarios y va a requerir más esfuerzo. Igualmente, la fortaleza, ahí pueden poner ustedes la fortaleza y seguridad que transmite un padre o una madre que se encuentran solos ante este reto. Ante este reto. Usted y yo, ¿verdad?, dentro de la familia, quizás incluso conocemos quienes estén sobre este tipo de escenario. Y siempre va a ser un reto. Los hijos en mayor o menor medida son afectados por las convicciones y seguridad que transmitieron sus padres en sus diferentes etapas de vida. En todas las etapas de la vida, mientras los hijos crecen, e incluso cuando llegan a estar casados, ellos ven reflejada la seguridad y las convicciones de sus padres, y si esto se hizo a edad temprana, obviamente son más fuertes. A veces no se cumple en todos los casos, pero en la mayoría de los casos podemos decir que la influencia es directa y forma carácter. Es importante retomar esa proximidad. Es importante retomar esa proximidad física, emocional y afectiva que necesitamos como seres humanos. Especialmente en la relación padres e hijos, y seguir contribuyendo a que los cimientos puestos en nuestros hijos hayan formado adultos independientes y maduros. No nos damos cuenta, hermanos, pero a veces con el pasar del tiempo esa proximidad va disminuyendo y esa comunión, interrelación, se va alejando. Y a veces incluso lo pasamos muy desapercibido. Pasamos mucho tiempo con los niños cuando están en la primaria, cuando están en el kinder, y pues no se diga antes, ¿verdad? Hay que entrar al kinder, todo el tiempo lo absorben ellos. Pero conforme pasen ya a la secundaria y a estados de educación más altos como la preparatoria o la universidad, llega el punto incluso que a veces una separación, ¿verdad?, fuera de la localidad se tiene que dar. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que se desarrollen más profesionalmente. Pero también, ¿verdad?, los padres quedamos con una sensación de preocupación, ¿cierto o no? Con una sensación en la cual nos preocupa no solamente su bienestar físico, sino también su bienestar emocional y todo aquello que va a rodear con respecto a aquellas cosas que van a aprender y con la gente que se van a encontrar. Y déjenme decirles, no siempre la gente más amable es la mejor, porque a veces tiene otros fines. Y a veces se enmascara de una situación de amistad que deja o que dista mucho de ser sincera. Y es cuando entonces podemos nosotros tener confianza en Dios, tener confianza en que les hemos transmitido valores y que sean sabios a tomar sus propias decisiones. Continúo.
Muchos de nosotros ya estamos viviendo con adolescentes y jóvenes que están tomando sus propias decisiones, y aunque todavía dependen de nosotros en algunas maneras, debemos ayudarles y al mismo tiempo ayudarnos a nosotros mismos a que tengan la suficiente seguridad en sí mismos, una seguridad provista por Dios a través de las convicciones sembradas en sus corazones. Léalo conmigo de nuevo, está en negritas. Una seguridad provista por Dios a través de las convicciones sembradas en sus corazones. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, y aunque se trata de una historia en donde hace énfasis en los aspectos negativos y falta de madurez y carácter del hijo menor, comparando a Israel en ese momento, ¿verdad?, como un hijo desobediente, podemos entender que no importa la etapa, los hijos desearán tomar el cauce de sus propias vidas. Ahí en esa historia, ¿verdad?, vemos como el hijo quería tomar el cauce de su propia vida y no estuvo preparado para tomar decisiones sabias. Sabemos que derrochó los bienes que le había dado su padre y que se dio una experiencia de malas actitudes, tener malas relaciones, que al final le llevaron a caer en lo más fondo, en el más bajo del fondo. Ahora responderemos a la pregunta: ¿cómo voy a influir en la vida de nuestros hijos antes de que el nido quede vacío? ¿Cómo voy a influir en la vida de nuestros hijos antes de que el nido quede vacío? Y la siguiente pregunta: ¿y hasta dónde tengo responsabilidad una vez que esto suceda? Son interesantes las preguntas. Y a veces decimos, bueno, ya sabremos qué hacer cuando llegue el tiempo. Déjenme decirle que no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo. Número 1, ¿qué podemos hacer antes de que esto ocurra? Teniendo una comunicación espiritual con ellos. Teniendo una comunicación espiritual con ellos. Antes de que se llegue la etapa, ¿verdad?, de que ellos se vayan de casa, la influencia es más directa. Cuando ellos se van, la influencia espiritual a veces se convierte en más ocasional. Es decir, tenemos menos tiempo para referirnos a ellos. Podemos decirle, oramos por ti, podemos decirle, asiste al templo, podemos decirle, ten tu tiempo devocional. Tenemos que decirles, quizás, darle a aconsejar que no se olviden del Señor. Porque en realidad la primera etapa, cuando ellos se van, es la etapa en la que más fortaleza física tienen, en la que toman decisiones más importantes, en las cuales su desarrollo, ¿verdad?, laboral, su desarrollo, vamos a decirlo en el aspecto personal, se empieza a dar quizás con más fuerza. Entonces todo esto puede acaparar un tiempo importante y olvidarse de la comunicación espiritual. Entonces, como padres podemos hacer esto, tener una comunicación espiritual con ellos. Continúo, quizás ya no dispongas del mismo tiempo para estar con ellos, y debemos notar que sus hijos o hijas seguirán siendo influenciados, ya sea por usted o por otros, y de dos formas, positiva o negativa. Aunque usted les proporcionó los medios para tener una educación secular, recuerde lo siguiente, por favor, que la escuela no produce adultos. La escuela no produce adultos. La escuela proporciona información, capacitación en ciertas áreas, pero muy poco en el aspecto de carácter. Esto será en casa. Porque usted puede decir, bueno, se lo dan en la iglesia. No, en mayor parte y con mayor constancia, en casa. Un joven de 16 años estará ya en el proceso de dar rasgos de madurez en su diario actuar dirigido por las convicciones que cada vez más definirán su personalidad como cristiano y como miembro también de una sociedad. El libro de Proverbios está lleno de consejos para ellos y solamente voy a dar 2. El capítulo 1, versículo 8, ¿cómo dice, hermanas? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Varones, ¿cómo dice Proverbios 6:20?
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ok. Aquí está poniendo a la par la influencia de la pareja como padres, tanto del padre como de la madre. Y hermanos, esto nos habla, sobre todo al aspecto de los varones, que no debemos descuidar precisamente esa influencia que podemos tener. Porque la responsabilidad no termina llevando cierta cantidad de dinero a casa. La responsabilidad no termina solamente el hecho de llegar y decir, ¿cómo te portaste? Pues más o menos, bueno, mañana te portas mejor, ¿no? No termina ahí. Tenemos que seguir adelante. Y solo por nombrar estos dos versículos, continúa en el material, podemos notar que la enseñanza de los padres y su consejo es algo que no se debe de abandonar. Es algo que no se debe de abandonar. Quizás usted haya una pequeña reflexión en donde alguna vez, ¿verdad?, aparece un pensamiento que es cíclico, ¿no? Pero dice que el niño de los 2 años a los 5 años dice, mi padre lo sabe todo, ¿no? De los 5 a los 10 años dice simplemente, bueno, creo que mi padre ya se llega a equivocar. No sé por qué no ponen a la mamá, ¿verdad? Pero ponen al padre. Después de los 5 a los 20 años dice, ya me doy cuenta, ¿verdad?, que mi padre no sabe muchas cosas. Y poco a poco va dándose el ciclo, ¿verdad?, y diciendo lo siguiente, ahora creo que mi padre se ha quedado anticuado y lo que él me enseña ya no es vigente. Ya cuando vamos entrando a la edad donde ya tenemos hijos, donde pues vamos a enfrentar problemas similares, decimos, bueno, creo que voy a acudir a mi padre por consejo. Y al final termina diciendo, mi padre tenía razón, era un sabio, ¿no? ¿Por qué? Porque este consejo, ¿verdad?, que ahí se menciona de forma reflexiva, nos habla de que los padres vamos a seguir interviniendo y siendo de influencia a los demás. Porque va a llegar el momento en que va a requerir de enseñanza y de consejo. Y por muy duro que sea la situación, vamos a tener que estar preparados para ese momento. Voy a continuar. Los maestros escolares, los compañeros del trabajo, los parientes cercanos influirán en ellos, ¿cierto o no? Hay sobrinos que se parecen mucho a sus tíos, sobrinas que se parecen mucho a sus tías, incluso en la forma de conducirse, ¿verdad? Esto lo hacen de manera intencional o sin querer, pero también de forma positiva o negativa. Ten cuidado que tu influencia sea confundida con presión. A ciertas etapas de la vida, tu influencia, ten cuidado de que sea malinterpretada como presión, porque ellos están tomando sus propias decisiones. Y en ocasiones, ¿verdad?, vamos presionando, manipulando, porque para eso se nos da muy fácil. Estamos en una situación en la cual, ay, pues a mí no me gusta esto, ¿verdad? O no me gusta, no sé, la pareja que escogió o alguna cosa así, ¿no? Se cuenta que en alguna ocasión, ¿verdad?, un joven llevaba, y creo que lo ha hecho alguna vez, llevaba a su novia, ¿verdad?, y con sus papás, y estaba con ellos, y su papá, pues, estaba contento, ¿verdad?, con su novia, pero su mamá decía, no me gusta. Entonces, terminaba la relación el hijo, tenía otro noviazgo, llevaba a la muchacha, y su papá decía, bueno, está bien, ¿verdad? Está bien la muchacha, es buena muchacha. Pero la mamá no le gustaba. Y el hijo pensó, ya sé qué voy a hacer. Voy a buscar una novia que se parezca a mi mamá. Y entonces busca una muchacha que tiene los mismos gustos de su mamá, cocina casi igual que su mamá, habla como su mamá y simplemente se parece mucho, la lleva, ¿no? Y le gusta a la mamá. Pero ¿a quién cree que no le gustó? ¿Verdad? Al papá. Bueno, hermanos, tengamos cuidado de que cuando demos consejo a nuestros hijos, sobre todo cuando ya están en la edad de tomar decisiones, de influir de forma de presión. Porque sí podemos llegar a notar a lo mejor algunos aspectos que quizás para ellos son desapercibidos, como en nuestro momento también para nosotros. Pero debe de ser un consejo.
Voy a leer de nuevo a partir del punto y seguido. Ten cuidado que tu influencia sea confundida con presión o que la interpreten como manipulación. Mantente abierto al diálogo. Mantente abierto al diálogo. Y va para los hijos y para los padres. Manténganse abiertos. En ocasiones algunos padres o madres, está entre comillas, aconsejan, pretendiendo que sus hijos tomen decisiones de acuerdo a los propios anhelos de ellos, es decir, de los padres, como padre o madre, y no están enfocados que Dios es quien debe de dirigir a sus propios hijos. Dios es quien debe de dirigir a sus propios hijos. Ahora, ¿de qué forma los hijos van a ser dirigidos por Dios? Porque ellos se han sido enseñados de que deben de poner sus peticiones delante de Dios y que hay que tomar a Dios en la toma de decisiones, lo van a hacer. Lo van a hacer. Recuerden la frase que se dio desde la primera clase, ¿verdad? Si te interesan tus hijos, interésate primero tú en Dios. Interésate primero tú en Dios. Número 2. ¿Qué podemos hacer para hacer todavía verdadera influencia y una comunicación correcta con nuestros hijos? Evite discusiones. Evite discusiones que dañan de forma permanente o en un tiempo prolongado la relación con sus hijos. No quiero que me respondan. Y pues los que están en la transmisión quizás puedan responder a ellas solas. Pero en realidad conocemos que a veces hay situaciones donde se rompe la relación padre-hijo por precisamente discusiones que dañan de forma permanente o en un tiempo prolongado la relación con sus hijos. Efesios 4:26, ¿cómo dice, hermanos? Ahí está. Hallaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Después. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es esto de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que no dure mucho tiempo. Que si te enojaste en la mañana antes del anochecer, ya arregla ese asunto. O por lo menos, llénate de paciencia y de comprensión para poder enfrentar la situación. No permita, continúo, que las discusiones se alarguen. Las relaciones deben de estar permeadas, óigalo, de respeto y amor. Cuando se habla de respeto, estamos poniendo por fuera palabras altisonantes. Estamos poniendo por fuera o desechando errores pasados. Porque eso sí, ¿verdad? Son muy buenos para recordar. Y así como me lo hiciste, eso también lo estás volviendo a hacer, ¿no? Busquen dar y pedir perdón si existe algo que dio a sus seres amados. En esta etapa debemos estar conscientes que aunque no lo queramos, ellos determinarán qué camino van a seguir y que el hecho de imponer ciertas conductas en ellos les causa gran conflicto. Debemos guiarlos con consejos que los lleven a ser reflexivos y asertivos. Así como la flecha, ¿verdad? Que llegue a su destino. A ser reflexivos y asertivos. Podría funcionar, por ejemplo, esto. Yo en tu lugar haría esto. Porque a veces decimos, no, tienes que hacerlo así. Porque así le hice yo y me resultó bien, ¿no? O porque yo vi que alguien pasó por esto y es más, le sirvió. Tampoco le digo, te voy a llevar con el pastor. A veces no tenemos todo el contexto y a veces nuestra ayuda puede ser muy limitada. O si se trata de dar una respuesta directa, podríamos decir, ya, si se trata de una respuesta directa donde te están diciendo, papá, ¿tú qué harías? Mamá, ¿tú qué harías? Ah, yo creo que debes de hacer esto. ¿O qué debo hacer? Yo creo que debes de hacer esto. Recuerde que son saetas que son enviadas hacia un blanco. Usted estará
preparando las plumas que le darán dirección. ¿Sí saben a qué me refiero de las plumas de la saeta? Eso es lo que hacen, incluso en los eventos, ¿verdad?, deportivos donde es tiro al arco, tienen sus pequeñas plumas, y los que precisamente los arqueros ven que las plumas estén perfectamente alineadas, porque eso marcará la dirección correcta. Usted estará preparando las plumas que le dará la dirección, e incluso afilará la punta de la saeta, pero no podrá controlar el viento que puede influir en la dirección. Metafóricamente hablando, las circunstancias que vivirán dependerán de él o ella, la forma en que las enfrente. De ellos dependerá. Yo dejé mi casa a los 16 años. Y durante el tiempo, antes de casarme, ¿verdad?, obviamente cometí algunos errores. Dios fue bueno conmigo, porque pues no hubo situaciones en las cuales yo tuviese que enfrentar algún vicio, alguna situación de malas compañías. Y fue bueno conmigo, porque cuando me salí pasaron solamente 2 meses antes de que yo llegara a Cristo. Fue muy bueno eso, porque la influencia que recibí de los hermanos de la iglesia fue más positiva. Pero a veces no sucede eso en las familias. Y debemos nosotros entonces saber y entender que debemos de tener una comunicación abierta. Y que debemos evitar discusiones que rompan la relación. Número 3. Debe seguridad. Debe seguridad para enfrentar su nueva libertad. Debe seguridad para enfrentar su nueva libertad. Si usted teme que su hijo caiga en un río y se ahogue, en lugar de mantenerlo encerrado dentro de la casa, ¿qué debemos hacer? Enseñarle a nadar. Enseñarle a nadar. A veces los chicos llegan a tener que tomar decisiones, o mejor vamos a decirlo así, llegan a tener que asumir algunas cosas en la búsqueda a lo mejor de un desarrollo. Estaba yo viendo un pequeño video, no sé si ustedes lo puedan llegar a ver, pero me parece que la serie se llama Tribus, y se menciona lo que sufren los pequeñitos que van a la escuela y tienen que caminar cerca de 2 kilómetros, 3 kilómetros, y en una escena de esas, los niños se suben vamos a decirlo, como pequeños barriles, y se avientan al río y se dejan arrastrar por el río para un poco más abajo llegar al otro día y salir y irse a la escuela. Son situaciones de alto riesgo, ¿cierto o no? Pero han aprendido a perder el temor y han aprendido también a tener visión con respecto a que si ese río no se ha crecido, si ese río se puede pasar de esa forma, y entonces aunque tienen muchas limitaciones, pero llegan a ir a la escuela. Yo creo que muchos no llegan a terminarla, pero vemos como cuando hay empeño precisamente y cuando en esa nueva libertad se les da responsabilidades y seguridad, pueden afrontar ciertos problemas. Ahora, para decirlo de otra manera, la pregunta es, no es si se le debe o no dar libertad a los hijos, sino cuándo hacerlo y enseñarles a responder con responsabilidad cuando esto ocurra. Con responsabilidad cuando esto ocurra. Ahora, no se trata de saber quién tiene más control, sino de conducirse con sabiduría en dependencia de Dios. Espero me vayan captando las ideas, porque aquí no estoy hablando de niños, estoy hablando de hijos todavía, quizás todavía en el hogar, pero que ya tienen un trabajo, que ya tienen tomas de decisiones, que quizás están en la universidad. Pero no se trata de saber quién tiene más control, sino de conducirse con sabiduría en dependencia de Dios. Cuando Jacob huía de Saúl, la Biblia menciona que él se encontraba solo. Fue ahí en donde Dios le ordena levantar un altar. Es la primera vez en donde Jacob levanta su altar para Dios. Y se confirma el pacto dado a Abraham de hacer a través de ellos una descendencia para Dios. La clave es esta. Para que vivan con responsabilidad en esa independencia, es la influencia espiritual que hemos tenido sobre ellos en todas las áreas de la vida, incluyendo la sexual.
incluyendo la sexual. No decirle nada a nuestros hijos equivale a dejar la puerta abierta a filosofías que recibirán de otros lados. La sociedad se ha esforzado por llenar de información con respecto a la sexualidad, la feminidad, la unión libre, y esta información está llena de egocentrismo, pero nada en cuanto al factor moral. Nada en cuanto al factor moral. Ningún mensaje que se le da a los adolescentes a través de los medios, ¿verdad?, si no proviene de una fuente cristiana, no hablan de abstinencia, hablan de cuidarse. Y ese cuidado deja mucho de ser un cuidado realmente integral, ¿cierto o no? Y mucho menos bíblico sobre el tema. En la Biblia encontrará la verdad. Encontrará la verdad en cuanto al tiempo y lo honroso que es la sexualidad dentro del matrimonio. La sexualidad no se trata de los aspectos físicos, sino de los aspectos emocionales como una expresión afectiva y física que debe de haber entre los esposos. De eso se trata. Pero sin embargo la situación se maneja a la inversa en el mundo, ¿no? Dice ahí en negritas, la educación sexual empieza desde la niñez. Desde la niñez. Dándoles la información adecuada a su edad. No necesitan detalles. Lo que requieren es información para identificar la diferencia de género. No para ellos tratar de formarles una identidad de género. Esto no existe. El género solamente son dos: mujer y hombre. El concepto que en el mundo actualmente se está manejando es una situación de percepción. Y la percepción, ¿verdad?, va en contra precisamente de la naturaleza biológica en cuanto a los géneros. La educación sexual empieza desde la niñez, dándoles la información adecuada a su edad. Y conforme pasen los años, ellos irán entendiendo este tema sin perderse en la confusión que la sociedad dice al respecto. Observen la siguiente frase en negritas: podemos proteger su inocencia sin utilizar la ignorancia. Podemos proteger su inocencia sin utilizar la ignorancia, porque al final y al cabo recibirán información equivocada. La información bien dirigida les llevará a ser asertivos y cuidadosos cuando comiencen una relación afectiva con el sexo opuesto. Usted es el valiente que ha lanzado la saeta. Número 4. Delegue más responsabilidades. Delegue más responsabilidades conforme vaya creciendo. Conforme vayan creciendo. No sé si aquí hay varios que quizás sean de mi generación, ¿verdad? Como de los 90. No lo creen. Dice el también yo soy de los 90. Bueno, los que son de mi generación. Normalmente las familias eran más grandes, las responsabilidades se nos asignaban desde más pequeños, desde ayudar en los quehaceres, lavar trastes, hacer la cama, limpiar los zapatos. De hecho, una de mis responsabilidades, debo decirlo, era que yo tenía que limpiar los zapatos de mi papá. Cuando él llegaba a trabajar, era mi responsabilidad limpiar los zapatos de mi papá. Yo me acuerdo que de chiquito aprendí a bolear. Otra de mis responsabilidades, porque teníamos un jardín, era cuidar el jardín. Cortar el pasto y hacer algunos... Mientras yo tuve esa situación, el jardín estuvo bien bonito, pero eran responsabilidades. Quizás en las primeras instancias o las primeras ocasiones me tenía que repetir: ya lo hiciste, pero después se convierte en ¿qué? En un buen hábito, una responsabilidad ya asumida por cada uno. Yo creo que también ustedes, ¿no?
los de mi generación llegaron a pasar estas experiencias. Ahora, delegar significa dar a una persona la responsabilidad y la autoridad de llevar a cabo cierta tarea por la cual nosotros somos copartícipes responsables con ellos. Así es que la tarea asignada se transforma en una mayordomía. Mayordomía. Parece que no, pero si usted asigna una responsabilidad y se lleva ya a cabo por convicción por parte de sus hijos, se están convirtiendo en los primeros aspectos en mayordomos de eso, porque eso es lo que les va a tocar a ellos hacer. Un buen ejemplo de delegación puede comenzar en darles algún dinero. Si son niños o adolescentes, el dinero debe ser supervisando las cosas que compran con ellos, enseñándoles a tener control de sus finanzas y que aprendan a administrar de forma sabia su dinero. Recuerden la parábola del hijo pródigo, nuevamente, derrochó sus bienes y tuvo una nula responsabilidad. En la etapa de la adolescencia, ayudarles a tener una percepción clara al permitirles quizás comprar su ropa, pero una ropa de tal forma que no dañe su imagen. Por eso deben estar supervisados. Una buena técnica es decir, ven, vamos, te voy a dejar que te compre ropa, pero escoge entre estas 4, ¿no? Ya usted le está dando opciones, pero usted ya las analizó. Su percepción debe de ser conforme a sus convicciones. La percepción que tienen también incluso de su propia imagen. La delegación de responsabilidades va desde los más pequeños quehaceres hasta las acciones de autoprotección que deben de tener ellos mismos sobre sus cuerpos y en favor de los demás. Porque es una responsabilidad. Cuando un adolescente se sube a un auto, o un joven todavía no maduro, y va bajo los influjos del alcohol, y va manejando, y lleva a 4 personas ahí, y desafortunadamente choca, y mueren sus ocupantes, menos él, ¿a quién se hace responsable? ¿Al que va? Bajo el control del volante. No se hace responsable. Si muere el chofer y uno de ellos queda vivo, pero va en la parte de atrás, no se hace responsable directamente a él. Entonces, hermanos, las acciones de nuestros hijos deben de estar enfocadas para que ellos asuman una responsabilidad delante de Dios y delante de los demás. A un varón enséñele a respetar a una señorita y llevarla a su casa, a que se presente con sus papás. Eso habla de responsabilidad. Entre más grandes sean, más se debe hacer responsables por ellos mismos y por sus acciones. Y esto no significa que nosotros no compartamos con ellos esas responsabilidades mientras están con nosotros. Los niveles, ahí va la palabra niveles, los niveles de responsabilidad van de acuerdo a su edad, pero también de acuerdo a sus roles. No debemos descargar en ellos responsabilidades que son nuestras y que seguramente por su inmadurez, en el caso de los niños, tengan un alto porcentaje de error. ¿Han visto a niñitas de 6 años cargando un bebé en las espaldas? ¿Lo han visto? Los semáforos, ahí aparecen algunos. Es su responsabilidad. ¿Están capacitados para asumir esa responsabilidad del pequeño que traen atrás? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la mamá? Sucede algo y la mamá a veces responsabiliza a la niña o al niño. Los niveles de responsabilidad van de acuerdo a su edad. Número 5. Demuestre su afecto de forma sabia. Si usted quiere pretender darle a sus hijos todo lo que usted no tuvo, va a cometer un error. Va a cometer un error. No caiga en la tentación de hacer de sus hijos el centro de su vida. Es un gran aliciente que tenga a Dios como centro de ella. En ocasiones algunos padres pensamos que nuestros hijos nos necesitan cuando en realidad muestran patrones
de que los padres más bien necesitamos de ellos. O sea, tenemos la impresión de que los hijos nos necesitan, ¿verdad? Y ahí estamos sobre ellos, cuando en realidad somos más los que necesitamos de ellos para sentirnos seguros. Por eso todavía a veces llegamos a ver, ¿verdad?, papás que van atrás del hijo de la universidad y viéndolo por todo el camino, ¿verdad?, para ver si tomó bien el camino o algo. Hermanos, en ocasiones, y aunque la palabra suene difícil o fuerte, nuestros ídolos son personas. Exageramos, ¿verdad?, en la protección que a veces podemos llegar a dar. No demostramos confianza en Dios y en las promesas y en las propias convicciones que implantamos en ellos. Dice así, voy a volver a esa idea. Nuestros hijos nos necesitan cuando en realidad muestran patrones que los padres necesitamos de ellos. Cuando nos excedemos en proveerles todo lo que pidan, no importando su edad. Fomentamos una actitud de poca responsabilidad y esfuerzo. Fomentamos una actitud de poca responsabilidad y esfuerzo de parte de ellos. Le estás dando un mensaje distorsionado de que tu vida importa menos que la de ellos. Muchas veces los papás nos sacrificamos en comprar cosas por necesidad de los hijos. Y hasta cierto punto, vamos a decir así, es permisible porque sabemos que necesitan un uniforme escolar, porque necesitan unos tenis. Pero si usted sacrifica algo que usted requiera, a lo mejor el que requiere a lo mejor zapatos es usted, y usted le compra unos tenis de 5,000 pesos, déjeme decirle que no está satisfaciendo una necesidad sino un capricho. Debemos nosotros de tener en cuenta de que nuestra vida también importa, llegando al punto de que si el hijo se aleja de sus padres o madre, en su momento quedará un vacío que muchas veces lleva a una falta de propósito en nuestra vida. Estamos hablando, de la vida del padre. A veces cuando los hijos se van, ya no se encuentra propósito en la vida. Recuerde que estamos criando hijos que llegarán a ser independientes. Es necesario crear normas y disciplinas dentro del hogar, en el núcleo familiar, que le ayudarán a adquirir conductas correctas en su adultez. Proverbios 28:7, ¿cómo dice, hermanos? Léanlo, por favor. Los hermanos varones. Guarda la ley de su hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Dice este versículo que guarda la ley es hijo prudente, es porque fue enseñado a guardar la ley. No se da por sí solito. Es necesario que guarde la ley. Un padre lleva manejando a su familia y el papá dice, pues no, nadie me ve, me voy a pasar el alto. ¿Qué le está enseñando al hijo que viene? Que es fácil pasarse el alto, que es fácil no respetar las leyes. Hermanos, Proverbios 10:5, por favor. El que recoge el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de avergüenza. Aquí nos habla de una actitud de prevención. De prevención. El que recoge en el verano no es hombre entendido. ¿Para qué recoge en el verano? Para no sufrir hambre en el invierno. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo ¿qué? Avergüenza. Número 6. Brinda consejos sabios cuando te los pidan. Es sorprendente cómo a los ojos de nuestros hijos jóvenes adultos nos volvemos de repente más inteligentes y perspicaces cuando estamos en la etapa del nido vacío. A veces decimos, vaya, si esto se lo hubiera hecho a mi hijo en la adolescencia. Miren, hermanos, esto que estábamos aprendiendo, y tengo que esto para mí también es parte de una novedad de aprendizaje. Porque de la iglesia donde provengo, de la escuela donde estudié,
Del medio ambiente donde me desenvolví, incluso del medio ambiente familiar, nunca se nos dio a nosotros una directriz para la crianza de los hijos. Quizás hubiésemos cometido menos errores, pero en realidad, hermanos, si esto lo están aprendiendo y usted dice, bueno, yo estoy grande, créame que tiene la oportunidad de transmitirlo. Cuando nuestros hijos adultos nos pidan consejo, tenemos que estar preparados para dar un consejo bíblico y ¿qué más? Y en oración, bíblico y en oración. Número 7. Acepta esta nueva etapa de relación. Es lo que a veces cuesta más trabajo, ¿no? Aceptar que los muchachos ya no nos cuenten todo, que estén en los trabajos, tengan sus propios problemas, a veces problemas de deudas, a veces problemas matrimoniales si es que están casados, a veces problemas de relaciones laborales, y ellos empiezan a tomar decisiones solos para salir de ellos. Pero sin embargo, ¿verdad? Aceptando esta nueva etapa de relación, si ellos piden consejo, lo podemos dar. Los padres no estamos ausentes de ellos y nos damos cuenta de sus cambios emocionales también. Vemos cuando algo les preocupa. Es cuando preguntamos, ¿cómo estás? Y te dicen, no pasa nada, estamos bien. Simplemente te quedas con eso de que no, todo está bien, pero ellos quieren resolver sus propios problemas. Parte de lo que hace el síndrome del nido vacío sea una experiencia tan melancólica es el resultado de las etapas pasadas de nuestra relación con nuestros hijos. Recordamos la etapa de bebé de ellos, cómo deseábamos que siguieran así, y la etapa de los niños pequeños, los años escolares, las aventuras en el colegio, en muchas etapas de nuestra relación con nuestros hijos. Puede que hayamos pensado que era la mejor etapa, quizás aquella donde estaban más chiquitos, ¿no? Solo para descubrir que cada etapa es muy significativa, llena de retos y extremadamente valiosa. La siguiente etapa, la del nido vacío, es igual de importante y valiosa. Nuestro papel como padres no termina, sí se limita, esto es cierto, pero no termina. Simplemente se ajusta a las nuevas vivencias en respeto y amor. Se ajusta. Número 8. Busca a Dios para saber qué puede ser lo que sigue en tu propio desarrollo. Busca a Dios para saber qué puede ser lo que sigue en tu propio desarrollo. Como grandes, como gente ya mayor, como gente que ya dice sus hijos son independientes, podemos tener tiempo para otras cosas, ¿no? Pero en ocasiones los padres se limitan, ¿verdad? Y debemos nosotros aprender a decir no, quizás, incluso en algunos aspectos de tiempo que debemos dedicar hacia nosotros. Los hijos deben de ser comprensivos en ese aspecto también. Porque hay aspectos en los cuales tú puedes decir, bueno, hoy, ¿verdad? Queremos hacer esto si son como pareja. O si es sola o si eres solo, hoy quiero dedicarme un poco más a esto y aprender algo nuevo. No hemos terminado con nuestro proceso de desarrollo, hermanos adultos, y por muy grande que seas en edad, no hemos terminado con nuestro proceso de desarrollo ni con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Cuando nuestro hijo menor sale al mundo, y digo menor porque es el último que a veces se va de casa, los años del nido vacío pueden ser un tiempo para hacer cosas para las que no teníamos tiempo en los años de crianza activa. Organizar un estudio bíblico, por ejemplo, en casa. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque tenemos un contacto de una hermana que a la cual estimamos mucho. Está en Zumpango, sus hijos ya son adultos, tiene estudios bíblicos en su casa. Cosa que no podía haber hecho quizás antes. Y Dios, ¿verdad?, la enfocó que en esos años pudiese hacer algo también.
seguir un ministerio, por ejemplo, etcétera. Los nidos vacíos se enfrentan a una nueva época y todos continuamos creciendo en nuestra fe. La paternidad no era nuestro único propósito. Dios nos da más propósitos. Ahora, piensen en esto. Si usted está en esta etapa, ¿qué oportunidades se nos presentan ahora? ¿Puede acudir con mayor facilidad a una reunión de damas? ¿Puede acudir con mayor facilidad a una reunión de varones? ¿Puede acudir con más facilidad, verdad, a una salida de algún ministerio, a un retiro? ¿A qué nos está impulsando el Espíritu? Realmente llegamos a sentirnos solos, llegamos a sentirnos completos cuando estamos en casa sin hacer otra cosa que a lo mejor solamente pensar y pensar y pensar por qué mi hijo no está, por qué mi hija no está. El mejor camino que pueden tomar los padres cristianos para afrontar el síndrome del nido vacío es permanecer firmes en su amor mutuo, comprometerse a enseñar y demostrar los principios bíblicos y llenar los vacíos con la oración. Esto lo puede hacer incluso si no está con su pareja, con su esposo o esposa, confiando en que Dios guiará a sus hijos por el camino que deben de seguir. Isaías 48:17 dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Qué más? Que te encamina por el camino que debes seguir. Piensen un poquito en María, la Madre de Dios. El propósito, cuando se le presenta el ángel y le dice, ¿verdad?, que en ella habría de nacer Cristo, que se habría de encarnar Jesucristo. Y ella dijo, bueno, aquí tu sierva hágase conforme a tu voluntad. En el momento que nació Jesucristo, terminó el propósito de Dios para la vida de María, continuó por todos los años, por lo menos en lo escrito, hasta que Cristo llegó a la cruz. Porque ahí seguía ella, al lado de él. Los padres cristianos pueden confiar en que el Dios que ha cubierto sus propias necesidades y ha utilizado las pruebas y experiencias para hacer crecer nuestra propia fe o su propia fe, también hará lo mismo con sus hijos. No importa el lugar donde estén. Jesús enseñó: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis o no valen más sus hijos mucho más que las aves del cielo? Gracias a Dios que así es. La vida que Dios nos ha permitido vivir con nuestros hijos es un regalo hermoso. Pero incluso Dios ha establecido un ciclo familiar que precisa cambios que no se pueden detener. No se pueden detener. Los hijos seguirán y nosotros debemos aprender a percibir que en nuestra vida cristiana, y ahí está mal escrito, ¿verdad? Esto es para que vean que no nada más copié y pegué, ¿verdad? Me equivoqué con el teclado. Que en nuestra vida cristiana, ¿qué dice al final? Debe de continuar. La vida cristiana debe de continuar. Así que, hermanos, tenemos una muy buena tarea y una muy buena observación bíblica con respecto a que debemos de tomar algunos aspectos y tener algunos ajustes en nuestra vida en ese proceso en el cual, al final y al cabo, si tiene hijos, iremos transitando. Y si no los tiene, les servirá de consejo también hacia otros. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, te damos muchas gracias, porque quizás algunos de nosotros, 30 años atrás, otros 40 años atrás, quizás algunos muy recientemente, 2 o 3 años, que formaron y empezaron a tomar decisiones para formar una familia, se encontrarán en esta etapa, tarde o temprano,
Padre bendito, ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros ser padres, abuelos, consejeros sabios para aquellos que quizás se sientan confundidos porque ha quedado un espacio en casa, una recámara que ya no se ocupa, libros que ya no se leen. Las casas están llenas de recuerdos e impregnadas de buenos momentos y quizás también de malos. Bendice también, Señor, a aquellos que han afrontado esta tarea de una forma solitaria, pero entre comillas solitaria, si están contigo, porque tú, Señor, estás con ellos o con ellos. Bendice, Señor, a esas madres que han puesto todo su esfuerzo, que han desgastado quizás años y que han mantenido una férrea esperanza de ayuda. Bendice, Señor, la vida también de aquellos padres que a veces por las situaciones laborales tuvieron que tomar más tiempo, tuvieron que invertir más vida para poder tener el sustento necesario. Ayúdalas para que no sean personas incomprendidas por parte de sus hijos y vean que el esfuerzo que se hizo muchas veces fue para dar condiciones adecuadas para el desarrollo tanto formativo como espiritual para ellos. Pero al mismo tiempo te pedimos perdón por no afianzarnos de ti y darle la importancia de vida a la Iglesia, que es Padre bendito, por decirlo de alguna forma, a la familia extendida de la fe que puede ayudar también para formar, para crear principios, para poder poner pensamientos correctos que formen convicciones en la vida de nuestros hijos, tanto pequeños como mayores, como adultos. Si hemos de hacer algún ajuste en nuestra vida, tu Padre Santo, enséñanos, indícanos y bendícenos, Señor. Padre, nunca es tarde y creemos fielmente, Señor, en ese salmo de que herencia de Jehová somos hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre, que son como saetas en manos de valiente. Padre bendito, ayúdanos a no perder el valor de la paternidad, Señor, que a veces se prolonga y que, mi Dios, asumimos con gusto. Solamente, Padre Santo, permite que podamos tener las puertas abiertas de acceso para nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.